Muy buenos días a todos, un placer saludarles, buenos días. Estamos ya por comenzar, solamente estamos esperando a dos de nuestras autoridades para comenzar formalmente esta ceremonia. Muchísimas gracias, les pedimos a todos un par de minutos adicionales, si son tan amables, para dar comienzo. Bienvenidos y bienvenidas, muchas gracias por acompañarnos. Un placer saludar a la doctora Ana María, bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días a todos. Gracias. Muchas gracias a usted por acompañarnos, a todos ustedes por acompañarnos esta mañana. Es un gran placer estar con ustedes. Vamos a proyectar nuevamente el programa internacional que se llevará a cabo toda esta semana celebrando el Día Mundial de la Lógica. Lo compartimos con ustedes un momento. Y bueno, adicionalmente aprovecho para comentar que dentro de este programa, desde luego aparece en la fecha y en la hora establecida este evento académico. Aquí tenemos la página oficial de la UNESCO, del Consejo Internacional de Filosofía, Ciencias y Humanidades, donde aparece cada uno de los países que está organizando diferentes actividades celebrando justamente la lógica. Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, China, Colombia, Croacia, República Checa, Dinamarca, Estonia, Francia, Alemania, Hungría, India, Irán, Irak, Italia, Kazajistán, desde luego nuestro país México, Países Bajos, Nueva Zelanda, Nigeria, Perú, Polonia, Portugal, de Corea, Sudáfrica, España, Suecia, Suiza, Taiwán, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos y Venezuela. Estos son los países que a través de diferentes universidades, diferentes asociaciones, diferentes grupos académicos han organizado distintas actividades para celebrar el Día Mundial de la Lógica. Bueno, muy especialmente nuestro país, México, ha organizado diferentes actividades. La Universidad Nacional Autónoma de México, en colaboración también la Universidad Nacional Autónoma de México con la Universidad Autónoma de Madrid, la Pontificia Universidad Católica de Perú, o la Universidad Católica de Argentina, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, también organizaron actividades, la Universidad de Guadalajara, y particularmente el día de hoy tenemos cita en esta reunión a través de la Academia Mexicana de Lógica, el Centro de Investigación y Enseñanza de las Matemáticas, la Escuela Normal de las Huastecas, Iberoamericana de Academias de Investigación, quienes les damos una cordial bienvenida. Entonces, bueno, vamos a dejar de compartir este programa. Para todas las demás actividades que hay a lo largo de toda la semana, ustedes podrán ingresar a la página de la UNESCO, a la página del Consejo Internacional de Filosofía, Ciencias y Humanidades, donde podrán ahí revisar otras actividades académicas de este tipo que se celebren en diferentes países. Y bueno, con ello creo que estamos ya en condiciones de poder comenzar nuestra actividad académica. Nos complace mucho esta mañana poder contar con su presencia. Y bueno, y de inicio, a nombre de las instituciones organizadoras, les damos a todos y a todas un cordial saludo, una cordial bienvenida. Realmente nos sentimos muy complacidos de esta mañana poder contar con su presencia en un día
que habitualmente las personas en México descansan, un día que es para la familia, pero de igual manera pensamos que justamente en este día que inician los festejos del Día Internacional, del Día Mundial de la Lógica, pues sería maravilloso que todos podamos unirnos y hablar un poco de lógica. Bueno, pues el Centro Internacional de Filosofía, Ciencias y Humanidades de la UNESCO, la Academia Mexicana de Lógica, la Escuela Normal de las Huastecas, la Red Iberoamericana de Academias de Investigación y el Centro de Investigación en Ciencias de las Matemáticas les da una cordial bienvenida a esta celebración del Día Mundial de la Lógica 2024. Bueno, para comenzar nuestra celebración, vamos a escuchar un mensaje de una de nuestras autoridades, que es el doctor Felipe Rincón. Él es rector académico justamente de la Red Iberoamericana de Academias de Investigación, y a quien de manera personal agradezco muy ampliamente que nos acompañe esta mañana. Maestro Felipe, si es usted tan amable. Muchas gracias. Gracias, doctor Castañeda. Como siempre, es un gusto el saludarles, el estar presente en este día de celebración que, bueno, para muchos podrá pasar desafortunado, pero que celebramos el interés y la difusión siempre en las actividades científicas. Es un gusto para nosotros el poder auspiciar este evento y ser copartícipes con ustedes de este día en que estaremos difundiendo, y bueno, la semana del programa, ¿verdad?, que se está difundiendo la enseñanza y la repetición de la lógica. Gracias, doctor Castañeda, gracias a todos quienes participan en este día. Es un gusto para nosotros el poder acompañarles, y estamos en la intención, pues, de seguir apoyando en todo momento este tipo de actividades. Vendrán, en este momento es el apoyo a la semana, a la difusión, pero vendrán también programas académicos que esperamos poder ir incorporando con el apoyo del doctor Edgardo, del doctor Castañeda también, para que pues la enseñanza y difusión de la lógica pueda integrarse de manera formal a los programas que normalmente impartimos. Gracias a todos por su interés, gracias por su participación, y bueno, quisiera quitar más tiempo al evento. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, maestro Felipe Rincón. Ha sido un gran placer saludarlo esta mañana. Y bueno, nos sentimos realmente muy contentos de estar reunidos el día de hoy. Bueno, nuestro programa académico se compone de 2 participaciones breves y además la presentación justamente del libro Epistemología, Conocimiento y Creencias. Entonces, en primera instancia, queremos enviar un cordial saludo de parte de la maestra Enriqueta Vargas Castelán, quien es directora de la Escuela Normal de las Huastecas, y quien festeja también que el día de hoy, a través también de este espacio académico, se celebre el Día Mundial de la Lógica. Nos unamos a los festejos del Día Mundial de la Lógica. Y bueno, vamos a comenzar de acuerdo a nuestro programa, como está estipulado, hablando primero, en una primera instancia, sobre lo que llamamos lógica, conocimiento y creencias. En esta primera etapa tengo el gusto de poder discutir para todos ustedes, de poder compartir un poquito sobre un trabajo en lógica, conocimiento y creencias, y entonces voy a permitirme presentar para todos ustedes. Les agradezco mucho, si se puede observar de manera correcta. Sí, se ve muy bien. Sí, se ve muy bien. Perfecto, muy bien, muchísimas gracias.
Muy bien, perfecto. Bueno, pues vamos a hablar un poquito sobre esta conexión que se da entre tres conceptos que son importantes y que tienen un impacto en diferentes ámbitos de la existencia del ser humano. La lógica que trata entre muchos temas de cuestionarnos sobre nuestro razonamiento, de cuestionarnos sobre pensamiento. Pero este pensamiento, si queremos llamarlo lógico, o que tiene algún tipo de lógica, tiene una conexión muy interesante también con respecto al conocimiento y a las creencias. Pero entonces es necesario el poder clarificar qué es lo que nosotros llamamos conocimiento. Y esta es una pregunta realmente antigua. Este es un cuestionamiento que ha tenido varios siglos y que se han hecho distintos pensadores sobre qué es lo que nosotros entendemos como conocimiento. Lo primero que quisiera mencionar es que si pensamos en una primera idea de conocimiento, algunos aspectos que tenemos que tomar en cuenta es que tener información no es lo mismo que conocer. Es decir, me atrevería a decir esta información tomando esta lámina sobre la que me permito discutir. Incluso si conoces muchos datos sobre Napoleón, no se deduce que conoces a Napoleón. Es decir, conocer a una persona no es lo mismo que conocer una gran cantidad de datos sobre la persona. Es decir, lo segundo no es suficiente para lo primero. Y este ejemplo con el que me permito comenzar para tratar de clarificar la noción de conocimiento aparece justamente en el texto de Teoría de Conocimiento de Kate Lehrer. El conocimiento entonces también requiere de creencia. El conocimiento requiere que la creencia pueda ser justificada de manera apropiada. Ahora, las proposiciones falsas no pueden ser ni expresar, ¿sí?, hechos y por lo tanto no pueden ser conocimiento. Por lo tanto, el conocimiento requiere de verdad, requiere de la verdad. Si consideramos que estas tres condiciones, si nosotros consideramos que estas tres condiciones del conocimiento son necesarias, suficientes, entonces ese sabe que P, sí, solo sí, P es verdadero. Y ese cree justificadamente que P. Entonces, las tres condiciones, la verdad, la creencia, la verdad, la creencia y la justificación son individualmente necesarias y suficientes para el conocimiento de los hechos. Bueno, de hecho, durante una buena parte del tiempo asumimos esta definición. Muy probablemente me pueda referir a principios todavía casi a mediados del siglo pasado. Esta definición de conocimiento era aceptada. Hasta que aparece Edmund Gibbard, ¿sí?, quien demuestra que hay casos en los que a pesar de cumplir estos tres requisitos, no es posible afirmar que haya conocimiento. En este sentido, podemos decir que las condiciones que hemos presentado son condiciones necesarias. El conocimiento, entonces, y más cuando el conocimiento es declarativo, se puede expresar mediante una proposición y a esta proposición le podemos asociar
un determinado valor de verdad o de falsedad. La proposición en cierta medida describe cómo es el mundo. Y además, esperamos que si la proposición es verdadera, eso realmente pase en el mundo. Entonces, la noción de conocimiento también incluye la noción de creencia. Si lo sé, puedo creerlo. Y por tanto, si lo creo, puedo saberlo. En cierta medida, esto manifiesta que podemos entender la noción de conocimiento con una categoría superior al concepto de creencia. El conocimiento entonces requiere de verdad y de creencias. El conocimiento requiere muy especialmente de creencias que puedan ser verdaderas o que podamos justificarlas. El conocimiento entonces va a requerir que nuestras creencias puedan ser verdaderas. Entonces esto implica el poder revisar la evidencia de estas y de poder elaborar juicios sobre ellas, juicios sobre lo que nosotros creemos. Adicionalmente a esto, hay dos intuiciones sobre el conocimiento. Una primera intuición tiene que ver con que si sabes, tu creencia verdadera no se debe a la suerte o no se debe al azar. Si sabes, tu creencia verdadera se debe principalmente a tus habilidades cognitivas. Esto nos hace reflexionar entonces, ¿qué es lo que necesitamos agregar a una creencia verdadera para decir que obtenemos conocimiento? Una proposición, como ya hemos comentado, es conocimiento. Si la proposición es verdadera, si hay una creencia de que la proposición se cumple y además, si la proposición se puede justificar. Pues justamente Kate Lerner, que aparecía su libro al principio de esta presentación, resuelve estos casos de Gödel, agregando una cuarta condición a la definición de conocimiento, que es la ausencia de lemas falsos. Es decir, no son 3 condiciones, sino 4 condiciones, las condiciones que debe cumplir el conocimiento. De esta manera, el conocimiento es una creencia verdadera, justificada, y que no se basa en un presupuesto falso. Y claro, sobre esto hay muchas preguntas interesantes que nosotros podemos hacer, que nosotros podemos cuestionarnos, tal vez tan breve, pero que tal vez podamos después del trabajo del día de hoy cuestionarnos sobre qué necesitamos para la justificación del conocimiento. ¿Qué tipo de justificación es? ¿Cómo sabemos que nuestras creencias, por ejemplo, son verdaderas? ¿Sí? Y sobre todo este campo del saber, hay un área de la lógica, de hecho hay 2 áreas de la lógica que se han venido desarrollando en las últimas décadas. Por un lado, la lógica que llamamos lógica epistémica y por otro lado, la lógica doxástica. Voy a referirme ahora de manera un poco más especial a esta conexión que se da sobre todo entre la lógica, el conocimiento y las creencias, que además esta serie de cuestionamientos nos permitió motivarnos en escribir este breve texto, Epistemología, Conocimiento y Creencias. ¿Cuál es la relación entonces que se presenta, que está entre los conceptos de conocimiento y creencia, sobre lo que se conoce o sobre lo que se cree? Pues vamos a llamar aquello que se conoce o aquello que se cree, vamos a llamarle agente, ¿sí? Y parte del discurso que vamos a platicar el día de hoy aparece en un extraordinario artículo, un capítulo de hecho, que se llama Lógica Epistémica, que escribió Max Freud en la Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía, en un número dedicado especialmente a la lógica. Vamos a hablar entonces
cómo se gestan cierto tipo de razonamientos entre uno o más agentes. Entonces, para esto va a ser necesario definir algunos operadores, como por ejemplo, A sabe que B o A cree que B, que van a ser relaciones sintácticas de primer orden, relaciones entre los individuos y los nombres de las oraciones. Además, podemos decir que si S es una oración, designaremos el nombre de la oración con S. Con estos elementos breves, podemos tratar de construir un sistema como el que Maxwell construye en su artículo, de tal manera que si tenemos dos fórmulas, A y B, bien formadas en el lenguaje de la lógica proposicional, con I menor o igual que N, podemos construir los operadores S y de B con I menor o igual que N, que podemos interpretar de manera intuitiva como el agente I sabe que B. El agente I sabe que B. Y podemos observar algunas reglas y esquemas de axiomas. Podemos incluir ahí, de inicio, justamente todas las tautologías que provienen de la lógica proposicional, pero además podemos agregar que S y B, conjunción con S y B, entonces A, implica S y A. El axioma 3, S y B, implica B. El axioma 4, S y B, entonces S y B. El axioma 5, la negación de S y B, implica S y B, negación de S y B. Y además las dos reglas de inferencia, de que si B y B, entonces A. Si A, la segunda regla de inferencia, si A, entonces S y A. Ahora, esto que escribimos en el lenguaje, un poco de la lógica, lo podemos interpretar de la siguiente forma. El axioma 2, por ejemplo, si el agente I sabe que B, y si el agente I sabe que B, entonces A. El agente I sabe que A. El axioma 3, que nos diría, si el agente I sabe que B, entonces B. Si el agente I sabe que B, entonces el agente I sabe que el agente I sabe que B. El axioma 5, que si el agente I no sabe que B, entonces el agente I sabe que el agente I no sabe que B. Y las dos reglas de inferencia que las podemos interpretar como si pasa B y B, entonces A, entonces pasa A. Si pasa A, entonces el agente I sabe que pasa A. Bueno, pues con estas reglas, reglas básicas nos permiten construir un primer análisis, desde luego, un análisis muy introductorio, donde podemos ver, por ejemplo, que el axioma 1 y la regla 1 son elementos de la lógica proposicional clásica. El axioma 2 afirma que el conocimiento de un agente está cerrado bajo la implicación y la regla 2 está cerrada bajo las deducciones del sistema. El axioma 3 expresa la idea clásica de que se conocen solamente verdades. Y el axioma 4 y el axioma 5 son axiomas de introspección, donde el agente puede contemplar sobre su conocimiento y además puede darse cuenta de saber lo que él conoce o lo que no conoce. El axioma 2 y la regla 2, esta regla de inferencia 2, han sido controversiales. Aparecen en algunos trabajos de Lenzen en los años 70. Porque nos fuerzan a considerar que la gente puede ser un conociente ideal. Es decir, un agente que conoce todas las fórmulas válidas, así como todas las consecuencias lógicas de su conocimiento. Y esto no siempre se cumple, ya que si el agente es, por ejemplo, un ser humano o una computadora, cuenta con tiempo y también cuenta con una memoria limitada. Hay mucha literatura en la que se incluyen propiedades más adecuadas para esta adaptación y para este análisis. Por ejemplo, el vínculo entre el conocer y el creer que aparece en la teoría, en la semántica de los mundos posibles, que fue desarrollada en un tiempo por Jaakko Hintikka
y por otro lado por Saúl Crick. Y de hecho, sobre estos últimos dos autores que van a tener una influencia sumamente importante, no escribo acá su modelo de manera formal. Sin embargo, me permito hacer algunos comentarios sobre la obra de ambos. Por un lado, la idea de que la semántica parte de la idea de que la información que un agente posee no le permite decidir cuál de los mundos que él considera posibles describe el mundo como es actualmente. Y sobre la base de esta imagen, podemos interpretar esa idea intuitiva de que un agente sepa que B, como B es verdadera en todos los mundos posibles, que la gente, porque se basa en la información que ese agente posee, que ese agente tiene. Y entonces, una consecuencia de esta semántica es que nos obliga a concebir a la gente como una entidad capaz de conocer todas las consecuencias lógicas de su conocimiento, lo cual lo hace inadecuado para modelos de agentes como seres humanos o como computadoras que poseen limitaciones de tiempo y memoria. Y bueno, esto ha generado un problema muy interesante, el problema de la omnisciencia lógica, que ha estimulado el desarrollo de otras semánticas alternativas, como las de Creswell, como las de Rantalá, de introducción a los mundos no estándar, y que no necesariamente cumplen con las leyes de la lógica clásica. Uno de ellos, por ejemplo, ha sido el caso en el que las proposiciones no son ni verdaderas ni falsas, sino que poseen, por ejemplo, diversas graduaciones, a lo que podríamos interpretar nosotros como estados de verdad, que pueden ser continuos o que pueden ser discretos. Tenemos la imagen de Saúl Crick. Y bueno, Hintika, Lebesgue lograron resolver el problema construyendo una semántica en la que se logra diferenciar el conocimiento implícito y explícito. De tal manera que un agente puede conocer las consecuencias lógicas de su conocimiento de manera implícita, es decir, considerando los saberes que él posee o los mundos posibles que él, sobre los cuales tiene conocimiento, pero no de manera explícita, ¿sí? En este caso, podemos observar, y lo comento para finalizar, para cerrar, no abusar del tiempo establecido, que la lógica se convierte en una herramienta muy útil para poder analizar este vínculo que se da entre el conocimiento y las creencias. Y de hecho, eso tiene consecuencias muy interesantes que aparecen en los campos de la filosofía y la ciencia, pero que también aparecen en los campos de la epistemología. Bueno, esto ha sido solamente una breve introducción, una breve motivación, con el objetivo de motivar el interés en esta conexión de tres conceptos sumamente interesantes y que forman parte en gran medida del desarrollo del ser humano, de analizar un poco parte de la naturaleza de nosotros como sociedad, como personas, entre el conocimiento, las creencias y la lógica. Bueno, pues yo agradezco mucho a todas y a todos ustedes su tiempo para poder escuchar esta breve conversación. Y si ustedes me permiten, dejo ahora la palabra en el maestro Edgardo Olmedo Sotomayor, quien tendrá una segunda participación. El maestro Edgardo Olmedo Sotomayor, que generosamente va a platicar un poco sobre nosotros, sobre esta conexión que se da entre la lógica y la resolución de problemas en matemáticas. El profesor Edgardo Olmedo Sotomayor es profesor de la Red Iberoamericana de Academias de Investigación Campus Morelia,
También es profesor del Centro de Investigación y Enseñanza de las Matemáticas. Ha sido conferencista, formador y autor de artículos de investigación y docencia sobre matemáticas, enseñanza de las matemáticas y educación. Y bueno, nos complace mucho que esta mañana esté con nosotros. Maestro Edgardo, de acuerdo al tiempo establecido, tenemos un tiempo de aproximadamente 15 minutos. Dejamos en usted la palabra. Hola, hola. ¿Sí se escucha? Sí, ya lo escuchamos. Muchas gracias. Gracias, gracias. Saludos a todos. Es, es, es para mí un placer poder compartir esta mañana con ustedes un momento de reflexión precisamente sobre cómo ciertos conceptos que parecen un tanto ajenos a nuestros quehaceres cotidianos, en realidad pueden eh, aportar mucho valor en cuanto a la reflexión de nuestras prácticas. No sé si es solamente una presentación con una imagen, no sé si se esté presentando, son 3 Sí, imágenes. sí, sí, profesor, se puede observar. Claro que sí. Ah, perfecto. Entonces, como ustedes saben, la intención de mi participación en este momento es reflexionar sobre el papel que puede tener mm, lo, el pensar sobre los métodos, las formas, como nos acercamos al conocimiento, como nos acercamos a, a la apropiación objetiva de la realidad, ¿sí? De nuestro entorno cotidiano, pero eso siempre va influido precisamente por nuestras creencias sobre lo que es nuestra realidad y lo que es nuestro entorno cotidiano y lo que es nuestras herramientas metodológicas. Entonces, efectivamente, no podemos asumir una posición o estaríamos siendo muy ingenuos al pensar que no importa lo que creamos sobre lo que vamos a estudiar, ¿sí? Cuando eso va a tener un impacto realmente muy profundo sobre lo que creemos que hemos hecho al final, ¿sí? Del resultado de estudiar. Parece un poco un trabalenguas, ¿no? Pero en realidad tiene que ver con esa em, relación dialógica que hay precisamente entre el conocimiento, la realidad y el sujeto que trata de aprender en ese sentido, ¿sí? Y es importante, de hecho, como una mm, parábola, esto que voy a comentar, del análisis de las diferentes concepciones sobre la metodología, ¿sí? Y las formas en las que podemos nosotros acercarnos a una realidad concreta, ujú, ¿sí? Como una, mm, como una parábola didáctica sobre cómo podemos llevar estas reflexiones filosóficas profundas sobre, por ejemplo, aquí las matemáticas, a nuestro contexto día a día, que en realidad, así como el matemático, a la luz de una reflexión sobre su quehacer cotidiano, se llega a preguntar precisamente sobre cuestiones filosóficas, así nosotros también, al reflexionar sobre nuestro quehacer cotidiano en el aula, nos vamos a ver
en la necesidad de reflexionar sobre qué hacemos y por qué hacemos lo que hacemos, y qué creemos que hacemos cuando aplicamos tal o cual metodología, cuál estrategia, cuál mm, enfoque, ¿sí? Aquí en la lámina tengo la presentación de 3 imágenes donde tenemos 3 elementos, 3 personajes, perdón, claves en lo que pretendo platicar con ustedes, que es por un lado George Borgia, por otro Brouwer y por otro Kolmogorov, en el sentido que tradicionalmente nosotros pensamos la matemática o nos hacen creer que la matemática es un conjunto de saberes acabados, ¿sí? Y que caben en un conjunto determinado de libros de texto. Entonces, lo que es la matemática ya está escrito y lo único que hay que hacer es aprender en el sentido de poder reconocer, esta es la pregunta, esta es la respuesta, y ya todas las preguntas y ya todas las respuestas fueron formuladas, o por lo menos ya todas las preguntas o todas las respuestas ya fueron formuladas por alguien, de tal sentido, interesantes, de tal sentido que yo solamente tendría que encontrar la manera de enlazar la pregunta generada por alguien con la respuesta esperada y listo. Cuando nosotros realmente vamos a lo que nos dice, por ejemplo, los planes y programas de las nuevas corrientes de didáctica de las matemáticas, nos hablan más que enseñar matemáticas como tradicionalmente lo teníamos conceptuado, ¿sí? Es lograr hacer florecer el pensamiento matemático, ¿sí? En los estudiantes. ¿Y eso qué significa? Eso significa que logremos que las personas piensen como matemáticos, es decir, que logren poder tener ciertos conjuntos de actitudes, habilidades, valoraciones sobre lo que implica ser y hacer matemáticas. Entonces, aquí fundamentalmente estamos hablando de que el pensamiento matemático tiene que ver con una capacidad, ¿sí? Para resolver problemas, sí, pero eso resolver problemas tiene que ver con una manera que, como tú percibes, ¿sí? Una cierta realidad que te desafía, ¿sí? Es decir, lo que tratamos de hacer es lograr que las personas piensen matemáticamente, que puedan utilizar herramientas matemáticas, pero también puedan lograr pensar cómo pensaría un matemático. Es decir, que logren desarrollar incluso una cierta intuición. Y eso va a ser fundamental, porque eso me va a permitir conectar lo que llaman la resolución de problemas, ¿sí? Con, ¿sí? Un tipo de lógica que tiene que ver con el quehacer cotidiano del matemático. Es decir, por un lado, el plan y programa plantearía que logres hacer una, un ambiente de aprendizaje tal que el alumno, ¿sí? Pueda, ¿sí? Dentro de su contexto cotidiano, ¿sí? Actuar como actuaría un matemático. Es decir, que desarrolle estilos de pensamiento, herramientas, incluso de aprendizaje, ¿sí? Y estilos de reflexión que logren, ¿sí? Enlazar la realidad que él tiene, ¿sí? Con la problemática que se está viendo a través de mecanismos y procesos de solución. Es decir, aquí no solamente se está pensando en que ya hay una respuesta y hay que llegar a ella, sino que se tiene que generar
Y eso va a ser la clave, es decir, los auténticos problemas, ¿sí? Según Polya, tienen que hacer un reto o presentar un reto de tal manera que el estudiante construya un camino para poder llegar a dilucidar la cuestión. Entonces estamos hablando de que hay que construir caminos, hay que crear, ¿sí? En ese sentido, la solución, ¿sí? Y entonces eso conecta precisamente con las problemáticas que Brouwer quería analizar, en el sentido de qué tipo de lógica, ¿sí? ¿Qué tipos de criterios de validación, ¿sí? Puedo yo aplicar dentro del contexto de trabajo cotidiano del matemático? Es decir, ¿qué procesos, ¿sí? me van a permitir a mí hacer una validación, ¿sí? de ese camino que he construido, ¿sí? Entonces, crear caminos, crear puentes, ¿sí? Poder realizar un análisis de las posibilidades lógicas a través de un constructo. Pues aquí lo fundamental es que nos podamos dar cuenta que la resolución de problemas, ¿sí? El construir soluciones, ¿sí? En realidad está implicando, ¿sí? De manera implícita una cierta concepción, ¿sí? De validación de esos constructos. Es decir, tiene que ver con un tipo especial, como diría Jesús, ¿sí? De lógica. Es decir, no podría ser igual la lógica del descubrimiento, ¿sí? Que solamente la lógica de la validación. Cuando en matemáticas, gran parte, o desde el punto de vista de una concepción, digamos, más tradicional, se pensaría que solamente es conocimiento lógico, perdón, conocimiento matemático, aquel que casa con una cierta construcción tradicional de lógica, cuando aquí lo que estamos tratando de hacer es ampliar precisamente esa concepción, ¿sí? De tal manera que incluya la construcción misma, ¿sí? Del camino. Es decir, no solamente es ya llegué de A a B, sino cómo llegué de A a B. Realmente hay un camino que me me lleve de A a B, ¿sí? Pero ahí casa precisamente con las ideas de la creencia. Solamente construyo el camino si creo que es posible llegar a él. Y al contrario, si yo creo que no es posible construir el camino, no lo voy a intentar. Entonces, en ese sentido, un matemático famoso decía que solamente se intentan probar los teoremas en los cuales se cree. Si yo no creo que la conjetura sea correcta, no la intento. En cambio, si yo creo que la conjetura no es correcta, voy a buscar refutarla, es decir, voy a buscar el contraejemplo. Y entonces se va a generar un juego dialógico. De hecho, hay ciertas propuestas, una propuesta, por ejemplo, de Lorenzen, de hablar de estos procesos de tensión entre validación y refutación como un juego dialógico, establecer un diálogo, ¿sí? Entre aquel que quiere probar y aquel que quiere refutar. Y de esa manera se va a construir un camino
que lleve o bien a la prueba o bien a la refutación. Y eso sería el sentido en el cual nosotros estaríamos hablando de la lógica de la resolución de problemas matemáticos. Es decir, tiene que ver con una lógica, pero centrada, ¿sí? Como una herramienta para poder tratar de encontrar el camino hacia la construcción, ¿sí? De la verdad matemática, en el sentido no solamente como prueba formal, sino como un camino hacia la construcción del objeto de la prueba, ¿sí? El objeto de la prueba tiene que ver también con el camino, es decir, aquí no estamos hablando solamente de mostrar la prueba, sino de construir el camino. Y eso nos llevaría a la visión de Kolmogorov, en el sentido de también hablar de un proceso de prueba de lógica formal, pero traducido al quehacer del matemático, ¿sí? Entonces se hace una traducción y se va a hablar, en lugar, por ejemplo, de sentencias, de ejercicios, ¿sí? Y sería algo muy, muy, muy cercano a la idea de trabajar con un contexto didáctico. No olvidemos que Kolmogorov tenía un interés no solamente en desarrollar las matemáticas teóricas y aplicadas, sino en ver cómo ese desarrollo de las matemáticas puras y aplicadas se podían también manifestar en la formación de nuevos matemáticos profesionales, ¿sí? Y no solamente nuevos matemáticos profesionales, sino que impactaran, ¿sí? En la formación intelectual de la juventud soviética, ¿sí? En el sentido que él consideraba que era muy importante la formación del pensamiento lógico-matemático para el progreso de su nación. Entonces, la clave estaba en desarrollar el pensamiento matemático, ¿sí? De toda la juventud soviética, porque eso iba a permitir que la juventud soviética tuviera mejores herramientas para enfrentarse a los grandes desafíos, a los grandes problemas, ¿sí? Que planteaba en ese contexto el mundo. Y lo resuelve de una manera magistral, porque entonces él considera o une la idea de la lógica intuitiva o intuicionista, ¿sí? De Brouwer, con las maneras de explorar, ¿sí? El universo matemático para encontrar, ¿sí? Soluciones de Polya, los une a través de lo que después él va a llamar, o no él, sino la tradición científica, la teoría algorítmica de la información. En ese sentido, unes, sí, por un lado, los elementos del lógico matemáticos formales con las heurísticas, ¿sí? Sí, que tienen que ver con encontrar caminos particulares, ¿sí? Luego vamos a buscar encontrar autopistas generales, ¿sí? Técnica, método, estrategia y todo lo que la doctora Anita analizaba hace unos días, precisamente a partir de la análisis y resolución de problemas concretos. Solamente que ahora vamos a analizar no solamente problemas pequeños, sino vamos a enfocar grandes teorías, ¿sí? Grandes sistemas como si fueran un solo problema. Es decir, vamos a tratar de aplicar las técnicas y métodos de resolución de problemas concretos a contextos generales. Y entonces, la idea es que veamos que
siempre tiene un gran impacto, ¿sí?, el hacernos preguntas sobre los fundamentos y las maneras que tenemos para acercarnos a una cierta realidad. Y la manera como nos acerquemos a esa cierta realidad siempre va a estar influenciada sobre lo que creemos, que sabemos, que ignoramos sobre esa realidad. Es decir, aquí yo destacaría en estas tres personas como vamos a ver más adelante, la propuesta del Maestro Jesús, en la idea de que siempre hay que tener una actitud abierta al conocer, en el sentido de la reflexión sobre lo que estamos haciendo. Es decir, una de las principales, eh, digamos, presupuestos para siempre estar en búsqueda y en pos de la verdad es reflexionar sobre lo que es la verdad, sobre lo que es conocer, sobre cómo son los procesos del conocer y, en fin, hacer siempre un análisis metacognitivo es lo que nos va a permitir no caer en las trampas y en la ceguera del conocimiento fragmentado. Aquí sería la intención de este momento y me gustaría estar en comunicación con ustedes para poder desarrollar precisamente un análisis y seguir con esta reflexión sobre cómo los métodos, técnicas, ¿sí?, de una determinada rama del conocimiento me pueden a mí ayudar a poder entender, ¿sí?, otras ramas del conocimiento. Hasta aquí sería mi participación en este momento. Muchas gracias, maestro Edgardo Olmedo Sotomayor. Siempre un gran placer escucharlo y agradecemos mucho en las reflexiones que usted ha podido realizar, en este caso, sobre esta conexión que se da entre la lógica y la resolución de problemas en matemáticas. Bueno, pues esta ha sido justamente la segunda actividad propuesta para esta celebración y bueno, con ello pasamos a nuestra última actividad, que es justamente la presentación del libro Epistemología, Conocimiento y Creencias, de la autoría de Jesús Castañeda Rivera. En esta actividad participan el doctor Ernesto Rodríguez Moncada, quien es investigador académico de la Escuela campos del conocimiento, muy especialmente en educación intercultural, investigación educativa y educación para adultos. También contaremos con la participación del doctor Felipe Rincón, quien es rector académico de la Red Iberoamericana de Academias de Investigación, un académico, un investigador educativo, un conferencista, uno de nuestros líderes educativos en México, en nuestro país, y también con la participación del maestro Edgardo Olmedo Sotomayor, quien ya ha participado en esta mañana, y que adicionalmente me permito mencionar que es profesor del Centro de Investigación en Ciencias de las Matemáticas, miembro de la Academia Mexicana de Lógica, y a quien agradezco pueda dar comienzo justamente a estos comentarios, maestro Edgardo, sobre el libro de Epistemología, Conocimiento y Creencias. Adelante, por favor, si es usted tan amable. Gracias Jesús, gracias a todos nuevamente. Entonces, como dicen, lo bueno si es breve es doblemente bueno, entonces voy a tratar de, más que nada, hacer énfasis en la utilidad que puede tener un texto como este en el contexto en el cual, creo yo, fue escrito y para quién fue dirigido, en el sentido de
precisamente, siempre nosotros que nos enfrentemos a un contexto desafiante, intrigante, complejo, es importante tener una brújula y esa brújula va a permitir fijar nuestro norte. ¿En qué sentido? Si nosotros no sabemos lo que queremos, hacia dónde queremos ir, pues difícilmente vamos a poder llegar a él. Entonces, lo primero que tenemos que tener nosotros es esa brújula para fijar el rumbo. Y eso de tener una brújula para fijar el rumbo se materializa aquí en tener claros, ¿sí? Tener claridad, ¿sí? Yo entiendo que el libro, la propuesta del libro, tiene que ver con dar claridad. ¿Por qué? A veces cuando nosotros estamos entrando a los temas de la educación, hay muchas corrientes, hay muchos decires, hay muchos mitos, hay muchos saberes, hay muchos de todo, y es fácil perderse. Es muy fácil perderse porque no tenemos la brújula, no tenemos el rumbo. Y realmente, cuando tenemos muchos caminos, muchos caminos, entonces tiene que ver con que hay muchos rumbos también. Y a veces necesitamos elegir el mejor, pero ¿cuál es el mejor? Pues siempre tiene que ver con qué es lo que buscas, a dónde quieres llegar. Es decir, el camino, por así decirlo, no está de antemano fijado, sino es algo que tenemos que nosotros elegir. Es decir, todo camino surge por elecciones, ¿sí? Eliges ir a la izquierda o eliges ir a la derecha, ir para arriba, regresar. Es decir, las rutas, ¿sí? ¿Sí? Dependen de nuestros objetivos, ¿sí? Entonces, para no perdernos, necesitamos brújula, necesitamos elementos que nos puedan ayudar a fijar nuestro rumbo primero y después elegir si ese rumbo es efectivamente a donde queremos ir. En ese sentido, un libro como este, lo que trata, desde mi punto de vista, es dar claridad, un poco de luz en lo que aparentemente puede ser una vorágine de datos, de creencias, de ideas, de doctrinas, ¿sí? A través precisamente de un análisis y de establecer un diálogo. Yo así lo entiendo porque desde el tiempo que tengo de conocer a Jesús, he visto que él hace mucho énfasis en establecer diálogo. Hay que establecer un diálogo y eso tiene que ver entonces con que esta propuesta es precisamente una pregunta. ¿En qué sentido? La pregunta que abre el diálogo, es decir, estamos esperando que nosotros contestemos. Es decir, él nos está lanzando una pregunta o nos está lanzando una serie de preguntas, pero ahí ahora deben de ir nuestras respuestas. Es decir, este es la primera palabra o son algunas de las primeras palabras para establecer el diálogo. Entonces aquí tenemos que hacer acuse de recibo de las preguntas. Y efectivamente, como acabo de decir, en la presentación comienzan las preguntas, ¿sí? ¿Cuál es la naturaleza del conocimiento? ¿Cuál es su alcance? ¿Qué significa saber algo? ¿Dependo de mis sentidos para afirmar que algo es cierto? ¿Dependo de la información de otra persona? ¿Cómo puedo saber que las creencias sobre el mundo están justificadas? Entonces, son preguntas, pero son preguntas para tratar de establecer un diálogo. Entonces, aquí la idea es, bueno, estas son las preguntas, estas son algunas de las posibles respuestas, pero aquí lo más importante
también es ¿qué piensas tú? ¿No? ¿Qué crees tú? ¿Sí? En este sentido, no es solamente importante lo que ya se ha dicho, que como vemos en el libro, pues es mucho. Lo más importante es lo que habremos de decir, ¿sí? Ante la postura aristotélica, ¿yo qué? Ante el análisis de Morán, ¿nosotros qué? Es decir, esas posturas, esas ideas, esos comentarios, ¿hacen sentido o no en mi realidad? ¿Cómo hacen sentido? ¿Cómo no lo harían? ¿Qué tengo yo que decir o qué tenemos nosotros que decir ante eso? Es decir, el estilo que yo considero de Jesús es así, lanzar preguntas y esperar que nosotros digamos la siguiente palabra. Entonces, esto es algo de lo que hay y como vemos, es muchísimo, pero más importante es lo que habremos de hacer después, lo que habremos de hacer después. Entonces, esa idea de establecer ese diálogo, dice él, informado, ¿no? Tiene que ver con precisamente esperar de nosotros la respuesta, si no, no sería diálogo, ¿sí? Entonces necesitamos, bueno, ante eso que ya dijo A, que ya dijo B, que ya dice C, ¿qué hemos nosotros de hacer? Es decir, es un diálogo informado que invita a la reflexión, pero también a la acción de nuestra praxis docente. O sea, la idea es, bueno, y toda esta reflexión sobre el camino, toda esta reflexión sobre la verdad, toda esta reflexión sobre la vida, aunque suene religioso, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Entonces, ¿a dónde nos debe de llevar? A una acción, ¿sí? Es decir, este conocimiento, como conocimiento que debe ser, tiene que tener un impacto, ¿sí? En nuestras vidas. Entonces, en este sentido, no busca como, desde mi punto de vista, como otros libros, solamente un saber libresco, digo yo, o enciclopédico, sino la idea es que a través del cuestionamiento, ¿sí? También tú veas, bueno, dentro de todo este cosmo vitral, ¿sí? De teorías, bueno, ¿cuál de ellas yo usaba y no me daba cuenta? Como dicen, ¿no? Yo siempre escribí en prosa y nunca supe que escribía en prosa, ¿no? Ah, bueno, ya sé que lo que yo hago se llamaba así, ¿sí? Ah, y entonces ahora ya hago reflexión sobre lo que hago y puedo mejorarlo, ¿sí? Puedo justificarlo, ¿sí? Puedo defenderlo ante el otro. Pero si no tengo esas herramientas conceptuales metodológicas, no puedo mejorarlo, no puedo defenderlo, no puedo justificarlo, porque tengo esa maraña conceptual, ¿sí? Que no está clarificada, ¿sí? No sé de dónde viene lo que hago, no sé qué presupuestos tiene lo que pienso. Sí, entonces aquí la idea siempre es la reflexión. Y entonces volvemos a que esa es la parte de inicio del pensar filosófico, del pensar para crecer, del pensar para saber, del pensar para crear, que es la reflexión a través del diálogo. Entonces aquí lo más claro es, como diría Sócrates, yo solo sé que sé poquito, ¿no? Y a partir de ahí, ¿qué creen ustedes que hay que saber? ¿No? ¿Qué más faltaría por saber? Entonces, eso es lo que yo alabaría de esta invitación, ¿sí? Que es en comenzar. Yo lo veo como siempre un comenzar,
¿sí? Mucho del estilo que tiene Jesús, sobre todo en las cuestiones de educación didáctica, son esa idea de provocar a través de la pregunta, provocar a través del diálogo informado, que haya una reflexión y que haya un espacio para la discusión. Puedes estar de acuerdo, puedes no estar de acuerdo, pero hay que hablarlo, ¿sí? Hay que hablarlo. Y en ese sentido yo celebro que haya este tipo de publicaciones, en el sentido que siempre son espacios para dialogar, y en ese diálogo podemos nosotros, a través de la conciencia y la concientización, poder tomar acciones para mejorar. Entonces, para mejorar nuestra práctica docente, que impacte en lo concreto, claramente tenemos que tener a la par, por no decir antes, sino a la par, una reflexión metodológica, una reflexión teórica. Es decir, es mejor nuestra práctica si la pensamos y la reflexionamos antes, ¿sí? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Lo quiero seguir haciendo? ¿Habrá otras maneras de hacerlo? Entonces, en ese sentido, yo celebro esto y hago entonces una invitación a todos nosotros, que hagamos réplica, ¿sí? A este texto, y aceptemos el desafío, y la pelotita que ya nos aventó Jesús, ¿sí? La podamos aventar otra vez del otro lado de la cancha y establezcamos el diálogo informal, claramente. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Edgardo. Gracias por sus generosos comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, toca el momento de escuchar los segundos comentarios. Invitamos al doctor Ernesto Rodríguez Moncadas y generosamente nos comparte los comentarios de este libro, Epistemología, Conocimiento y Creencias. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Voy a ser muy breve por respeto al tiempo. Bueno, primero una felicitación por la publicación del libro. Me parece que, como todo libro, llega a ser una contribución finalmente a la gran cantidad de información, de conocimientos que en un momento dado podemos generar a partir de la lectura de esos libros. Borges decía que un libro es un objeto más entre los múltiples objetos que pueblan nuestro universo, y que solo en el momento en que es leído el libro se llega al momento, decía él, de la belleza, ¿no? Y la belleza no tiene que ver aquí en el sentido estético de la obra de arte sobre una objetividad material de alguien o algo, sino la belleza misma del conocer, la belleza que emerge precisamente de la posibilidad de dialogar con el autor, ¿no? El lector con el autor, y que permite precisamente generar nuevos conocimientos. El conocimiento, hemos de tenerlo muy claro, es algo que se construye, no está en el libro ni en los libros, no está en la persona en sí misma, pues solo está en el momento en que se torna algo activo, en que se torna voz activa, y puede permitir entonces recrear, reconstruir, imaginar, preguntarse, admirarse, etcétera, etcétera, ¿no? El libro de Jesús me parece que nos proporciona una síntesis apretada, como toda síntesis, dado los diversos tópicos que toca, acerca del conocimiento y de las distintas teorías y planteamientos que se han hecho respecto del conocimiento. Si bien el libro habla en el título de Epistemología, Conocimiento y Creencias, me parece que la parte de creencias es la parte que habría que reflexionar más profundamente en la lectura del mismo, porque hay muchas creencias que realmente guían el actuar de las personas, a veces más que los conocimientos. Las creencias en Dios, las creencias no sé, ahorita lo vemos en el mundo de las noticias, las llamadas fake news, etcétera, son noticias falsas, son creencias que hacen actuar a la gente, ¿no?
Y entonces, la problemática de discutir entre el conocimiento y la creencia es que, si bien el conocimiento puede tener un fundamento epistemológico, la creencia genera disposiciones para la acción. Y a veces esas pueden ser falsas. De hecho, a lo largo de la historia, y por ahí en la presentación escrita que hice, profundizo en ello, pues la teoría heliocéntrica y geocéntrica debatieron durante algunos siglos, pero aún hoy en día seguimos diciendo, sale el sol, se mete el sol, ya salió la luna. Es decir, seguimos finalmente en una creencia respecto del movimiento estelar, sol, tierra, etcétera, ¿no? Incluso fíjense, en los días nublados, las nubes tapan el sol, pero lo que decimos es, ya se metió el sol, o no ha salido el sol, ¿no? Entonces, como creencia, uno podría decirse, ¿y de dónde sale? ¿A dónde se mete cuando se mete el sol? ¿Me explico? Es decir, esto es una cuestión interesante, y a lo largo del libro, conforme el autor va hablando de autores, teorías y demás, tendríamos que tener presente este peso que las creencias tienen en la vida de las personas, ¿no? Porque también la creencia y el conocimiento dependen de quien juzga e interpreta el dato. Y aquí viene una cuestión que tiene que ver con la interculturalidad. Para la ciencia moderna, lo importante son los conocimientos, sobre todo los teóricamente fundamentados o epistemológicamente fundamentados. El problema es que para las múltiples culturas que habitan el mundo y las culturas que ha habido antes, no es así. Lo que fundamenta es la creencia misma. Y la creencia tiene hacia atrás otra creencia y otra creencia hasta llegar a una creencia originaria o fundante. Ajá. Creer que ciertas hierbas curan ciertas enfermedades, creer que ciertos conjuros mejoran la vida de alguien, etcétera, tiene que ver con una perspectiva de cultura, con una cosmovisión. Cuando pensamos creencias, conocimientos, ¿no? Lo que tenemos que pensar es que hay ahí un enfrentamiento entre una visión de mundo y otra visión de mundo. Y entonces, a lo largo de la historia, y esta historia que nos narra muy sintéticamente y muy bien, me parece, Jesús, lo que vemos son conocimientos que de repente chocan con creencias. Y a veces, la postura de un filósofo con la postura de otro, o de un teórico con otro, o de un epistemólogo con otro, tiene que ver con las creencias que tiene cada uno de ellos detrás del conocimiento que está defendiendo. ¿Me explico? Entonces me parece que la lectura de Jesús lo que invita es precisamente a hacer un diálogo, una reflexión desde los conocimientos y creencias del propio lector con respecto de lo que el autor nos está presentando. Y en ese sentido hay ahí una labor pedagógica y formativa. Es estar precisamente reflexionando de manera activa sobre lo que el autor está presentando, está comentando, etcétera, ¿no? Ha habido creencias que se tornaron finalmente conocimientos. Hay conocimientos que en algunos años seguramente, o ha habido conocimientos que en algunos años dejaron de ser válidos o pertinentes, o dejaron de ser tan generalizables, como por ejemplo la teoría newtoniana del universo, ¿no? Sí, en un tiempo esa teoría fue el único conocimiento válido respecto del universo, pero cuando llegó la teoría einsteiniana, se vio que la teoría newtoniana no respondía a muchos de los fenómenos astronómicos, etcétera, de la física, y se aceptó el planteamiento de Einstein y la teoría de la relatividad. Y lo mismo pasó posteriormente con la teoría cuántica, ¿no? De tal suerte que hoy en día algunos científicos, y entre ellos Stephen Hawking, pensaba en la posibilidad de una teoría unificada. Entonces, esto es muy interesante en términos de creencia, porque hay científicos que creen que se puede tener una teoría unificada. Cuando se llegue a ella, si es que se llegue a ella, entonces ya no será una creencia, sino será un conocimiento cierto y válido. El problema es que mientras no lleguemos a ella, seguirá siendo una creencia. Y en ella, en esa creencia, estarán obviamente los que la apoyan y habrá otros que la refuten, ¿no? Y la puedan refutar incluso teóricamente. Es decir, la imposibilidad de creer que pueda haber una unificación de distintas concepciones como la física cuántica y la teoría de la relatividad de Einstein.
¿Me explico? Entonces, esto es interesante al leer el libro porque nos lleva precisamente a poner en duda, en cuestionamiento, nuestras creencias, nuestros conocimientos y los distintos autores que Jesús plantea han pensado, han escrito, han señalado, han defendido a lo largo de la historia. Esto me parece muy, muy importante, ¿no? En ese sentido, se genera una discusión sobre creencias y conocimientos que es interesante. Por otro lado, el autor hace referencia a una serie de conceptos que van de la mano con el tema, que tienen que ver con la epistemología, con el pensamiento, con el saber, con los sistemas filosóficos, con los testimonios. Con todos estos conceptos hay que discutir, dialogar, etc. Cuando leía el libro, cuando recién empezaba a leerlo, sobre todo en las partes donde hablaba y desarrollaba más la idea de la creencia, o el concepto de creencia más bien, pues me remitió evidentemente a este libro de Luis Villoro, cuya primera edición es de 1982, siglo XXI, de Creer, Saber, Conocer. ¿No? Porque precisamente lo que Luis Villoro hace en ese libro es establecer lo que cada concepto significa para él y luego el diálogo que puede haber entre ellos. Y evidentemente en la lógica de Luis Villoro, la creencia está muy por debajo del conocimiento. Porque Luis Villoro piensa en el conocimiento, evidentemente, como algo fundado, sustentado epistemológicamente. Pero como decía hace rato, el problema es que las creencias, aunque no tengan ese fundamento, a veces son más fuertes que cualquier teoría. Y de hecho, las teorías circulan solo en pequeños círculos, los círculos de los científicos y los académicos de un campo. Por ejemplo, uno puede hablar con sociólogos, historiadores, y rarísimo es, o muy pocos son los que conocen la teoría cuántica o saben algo de ella. Lo cual quiere decir que los conocimientos se circunscriben a campos muy especializados, que es parte de la crítica de Morán a la hiperespecialización, en donde un núcleo muy pequeño de personas puede conocer eso. La gran mayoría de la población, incluidos académicos de otras áreas y disciplinas, no tienen ni la más remota idea de sus conocimientos. ¿Qué guía su actuar? Sus creencias. Y aún hoy en día, a pesar de que la población católica en el mundo ha disminuido en porcentaje, en realidad las creencias religiosas, budistas, espiritistas, etcétera, o espiritualistas o místicas, siguen teniendo una gran cantidad de seguidores, ¿no? Entonces, cuando se presenta este libro, lo interesante es precisamente, decía yo, repensarlo, leerlo con esos ojos críticos, pero con esos ojos de diálogo y de apertura de lo que el autor nos plantea y lo que los filósofos teóricos han desarrollado y sustentado, cómo conectamos, cómo discutimos, cómo dialogamos desde nuestra propia lectura. Y en eso me parece que está la riqueza, ¿no? El autor termina con el capítulo sobre la complejidad, dice educación en complejidad. Aquí me enfatizaría lo siguiente, el capítulo que él plantea es breve, pero da los puntos esenciales. Yo diría lo siguiente, desde la teoría de la complejidad, sobre todo la carta a la transdisciplinariedad que Edgar Morin escribió, o que se escribió, dirigida por Edgar Morin, de allá por los años 80, si mal no recuerdo, carta a la transdisciplinariedad, se reconoce la idea de los saberes que no son conocimiento científico, como parte de una mirada compleja. ¿Me explico? Esto evidentemente conecta con lo que he venido diciendo de la interculturalidad. Bueno, Enrique Luengo, que fue un seguidor, o es un seguidor más bien del pensamiento de Edgar Morin, y que ha escrito libros sobre él, y que tiene uno sobre las vertientes de la complejidad, recupera esta idea porque él dice que en la ciencia actual tiene que aperturarse y abrir el diálogo con los saberes de las otras culturas. Se ha hecho en algunos campos, la medicina y la herbolaria, la medicina y la acupuntura, la medicina alópata y la medicina homeópata, en diálogo por encontrar mejores remedios. Muchas investigaciones sobre el cáncer hoy están retomando conocimientos sobre la herbolaria. Entonces, hemos de reconocer que el diálogo de conocimientos ya no solo debe ser conocimiento con conocimiento,
teoría con teoría, sino teorías, conocimientos, en ese sentido epistemológico de fundamentación, con saberes que no tienen esa fundamentación y con creencias. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque de esa manera posibilitamos que el diálogo sea mayor y más profundo. Nos permitimos reconocer que la ciencia ocupa un lugar muy importante en la vida, pero también muchos otros tipos de saberes y creencias ocupan un lugar en la vida de las personas. Y que a partir de la conjunción de ello es que realmente podríamos comprender la complejidad del mundo. Termino diciendo que me parece que la expectativa, o por lo menos la expectativa que yo supongo el autor tuvo cuando escribió el libro y cuando decidió publicarlo, es precisamente aperturar el diálogo. Que pueda haber encuentros, discusiones, reflexiones en las aulas, en las discusiones académicas, en distintos espacios, sobre esta relación creer-conocer. Fuera del libro de Jesús y de la referencia que hacía de Luis Villoro de creer, saber, conocer, me parece que hay muy poquito escrito al respecto. Y en ese sentido, pues, la invitación a leer el libro de Jesús es precisamente, pues profundicemos la reflexión y la discusión que él está abriendo con este libro, ¿no? Y veamos hasta dónde podemos realmente conectar ambos conceptos, conectarlo con los saberes, pero sobre todo, cómo podemos llegar en un momento determinado a dialogar como seres humanos respecto de las distintas cosmovisiones que están detrás de una visión científica del mundo, detrás de una visión que se sustenta en saberes, detrás de visiones o cosmovisiones que desde la oralidad plantearían la cuestión de las creencias, ¿no? Y a partir de ello, profundizar, decía, y ampliar el diálogo desde una mirada intercultural y transdisciplinar. Esto es lo que yo quería comentar. Por ahí envié una presentación escrita, algunas preguntas que están ahí. Los invito a leerla cuando entren, compren el libro, lo lean, lo quieran. Por ahí va la presentación. Y entonces, esto que expuse brevemente, pues ahí encontrarán más ideas y preguntas, sobre todo, que me parece son importantes en la lectura de todo el libro. Hacernos preguntas sobre lo que nos están planteando, proponiendo y argumentando. Muchas gracias a todas y todos por su escucha atenta. Jesús, felicidades nuevamente por lo del libro. Muchas gracias, doctor. Gracias por sus generosos comentarios. Un gran placer poderlo escuchar siempre. Quiero platicarles muy especialmente que conozco al doctor Enzo. Y bueno, Se fue el sonido de tu micrófono. Perdón. Comentaba justamente que tengo el gusto de conocer al doctor Ernesto Rodríguez desde hace muchos años. Él fue mi profesor en la universidad y me siento muy agradecido por sus palabras. Muchas gracias, doctor. Sí, Jesús, y los tengo que dejar, lamentablemente tengo un compromiso, pero te felicito nuevamente y que pasen un bonito domingo todos y todas. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Ernesto. Bueno, vamos a concluir esta presentación escuchando los comentarios justamente del profesor, del doctor Felipe Rincón, a quien agradezco generosamente que también nos acompañe esta mañana. Muchísimas gracias, doctor Felipe. Gracias, Jesús. Y por ahí, como siempre, comentar, ya saben, cosas de las redes. Agradecerles y comentar, ¿no?, que hemos estado teniendo durante la mañana algunos problemas con el internet. Entonces, si por algo se entrecorta, se corta o algo sucede, pues háganmelo saber para poder hacer ajustes o tratar de, ¿no? A veces con el solo hecho de apagar la cámara se mejora, pero ya veo por acá al maestro Miguel Ángel, me da un gusto saludarle, después de haberle conocido personalmente, la maestra Gaby, bueno, Margarita, quien está acá, Guadalupe. A todos ustedes, gracias por estar acompañándonos hoy en esta mañana. Independientemente de las creencias, las dudas, las certezas y lo que venga por delante, seguro estoy
que aquí están presentes los mejores académicos, estudiantes, estudiosos, porque para estar un domingo por la mañana haciendo otra cosa que no sea yendo a la iglesia, visitando la familia, comiéndonos una birria en alguna esquina de esas que nos gusta, se vocación y entrega. Gracias, Maestro Jesús, gracias, por invitarnos y de veras también acá en casa haciendo lo propio. Después de escuchar a Ernesto y a Edgardo, sinceramente habría muy poco que añadir, pero quiero llevar precisamente la reflexión un poquito más allá, a un punto en el que sí, después de leer el libro, de estar reflexionando en él, y bueno, habrá algunas cosas adicionales o nuevas que tenga que decir, pero lo que más se resalta es precisamente este punto de la apertura al diálogo y qué tan importante es en el siglo XXI, que pudiéramos decir que estamos en un mundo de ciencia donde el ser humano ha trascendido todo aquello que se implicaba a la asunción o la creencia, y vemos que por el contrario está más fuerte que nunca, ¿no? Entonces, desde acá, doctor Jesús, sí ofrecer por parte del grupo que coordinamos con Red y con Ibai, se me antoja un conversatorio con estudiantes de posgrado, donde analicemos estas cosas, donde podamos difundir su obra, pero sobre todo invitar al análisis, la reflexión y la conversación sobre el mismo. Y hacia allá entonces tendríamos que apuntar, ¿no? Hablando de la actualidad que su obra tiene, solamente mencionar que el Plan de Estudios 2022, Nueva Escuela Mexicana, incorpora la noción de saberes. Por ejemplo, hablando de decolonización, ya lo mencionaba Ernesto en su intervención, ¿no? El hecho de que nuestras abuelitas, nuestras mamás sepan qué hierbas prepararnos en un té, y que sepan que eso puede ayudarnos a sanar nuestra garganta, a bajar nuestra presión o a subirla también si hay caso. Eso es con la Coca-Cola, pero no se lo digan a nadie. Entonces, más allá de esas cuestiones vinculadas a cuestiones como la arbolaria, el clima, ¿no? Decíamos, un campesino no ha estudiado agronomía en ninguna universidad, pero se asoma, observa la luna o ve las nubes, y entonces te dice cuándo es el mejor momento para sembrar, para arar, para cosechar. Y son saberes. Entonces, se me hizo muy oportuna, Jesús, tu obra en este sentido, ¿no? En un momento en que la educación en México está trascendiendo, digo, sin violentar la ciencia, sin violentar la academia, está trascendiendo, abriendo un espacio para que en un espíritu de decolonización se incluya también el saber propio de la comunidad, de los pueblos originarios, y que tenga un lugar en la escuela. Para mí eso es súper pertinente, por eso me encanta ver aquí al maestro Miguel Ángel, porque yo sé que él comparte este tipo de convicciones y las difunde ampliamente entre la comunidad normalista. El que podamos tener a nuestros estudiantes bailando danzas tradicionales, aprendiendo lengua y difundiéndola. El que podamos escuchar lo que nuestros pueblos tienen que decir. Ciencia es aquel conocimiento que ha pasado por el filtro de la razón, que bajo el método positivista ha sido comprobado, pero más allá de ello, hay saberes que están aquí, que están partes y que en el ecosistema epistemológico forman parte de una comunidad. Y ahí es donde yo creo que esta obra del doctor Jesús Castañeda abre la puerta precisamente, y quizás Jesús, sin saberlo, está usted construyendo el puente que ayude a aterrizar estas nociones y darle un margen de formalidad o un cuadro de formalidad a esta propuesta del Plan de Estudios 2022, y el por qué es importante que nuestras escuelas hablemos de ello. De las cuestiones que no quizás se han abordado hasta el momento y para mí son relevantes, ¿no? Y se han mencionado, pero por ejemplo quisiera abordar una, ¿no? La de la creencia o la asunción, por ejemplo, en campos como las relaciones interpersonales, las relaciones amorosas. Saludos, que les veo muy contentos, Margarita, y bueno, dice dos. Adelante, no sé cómo se llama su pareja, pero bienvenidos, qué bueno que están. Pero miren, decirles esto, ¿no? Por ejemplo, hablando de la creencia y la asunción, en el ámbito de las relaciones, y que bueno, en una parte, por la parte de psicoanálisis lacaniano, me ha tocado alguna vez entrarle, ¿no? La creencia aquella que dice, es que me juraste amor para siempre y hoy me estás terminando, ¿no? Y entonces, excelente, Guadalupe, ya te voy a visitar, estoy en Villahermosa, ahí hablamos. Empieza la lágrima de la dama o del caballero que dice, tú me juraste amor eterno. Y yo recuerdo cuando me decías, ¿no? Y sí, en ese momento lo creía, te dirá el otro dentro de él, ¿no?
No quiero pasar más allá a la cuestión de la certeza y la ciencia, pero por ejemplo, Lacan cuando plantea sus tres territorios de la existencia del conocimiento, decía, hay un plano simbólico, un plano imaginario y un plano de lo real. Pero también establece, después de leer todo, dice, el plano de lo real sería insoportable. Es por eso que las personas vivimos en el simbólico, aquel que nos hemos construido nosotros, en el cual funcionamos, en el cual operamos. Y ahorita quizá haré un puente un poquito más hacia adelante, ¿no? En este plano de lo simbólico es donde todos vamos ubicando, ¿no?, nuestra existencia. Y en este plano de lo simbólico yo puedo creer en Dios a mi manera, yo puedo amar a las personas a mi manera y establezco conexiones colectivas con otras personas que digamos compartimos la misma creencia o la misma situación. Ojo, en el compartir, y por eso también lo han establecido Ernesto y Edgardo, vamos a poner la doble X ahí para la autoría de un libro, ¿no? Lo más valioso desde este punto de vista sería abrir el espacio al diálogo y desde acá, desde la postura lacaniana, a la duda. Abrir el espacio a la duda en todo ser humano sin que te meta en problemas debería de permitirnos preguntarnos por un momento, ¿y qué tal si lo que yo creo no es absoluto? ¿Y qué tal si lo que yo sostengo no es verdadero? ¿Y qué tal? Y como esta duda, este espacio de vacuidad en mi conocimiento es compartido por el otro y por todos los seres humanos, más nos vale respetarnos. Si nos ponemos en un contexto muy local, hablando de que es domingo, bueno, casi no pasa los domingos, pero es común los sábados por la mañana, ¿no? ¿Te habrá pasado algún sábado por la mañana que estás en tu casa tratando de desayunar, la maestra Gaby cocinó un rico desayunito, o alguien por ahí, y cuando estás listito para entrar así, escuchas por allá que alguien está tocando la puerta, ¿no? Y entonces, ay, ¿qué pasó, no? Y te asomas o escuchas y dicen, venimos a predicarle la palabra del Señor. Y en ese momento ya no quieres saber de qué denominación son las personas, ¿no? Los hermanos, que estamos le decimos hermanos, ¿no? Ya ni siquiera quieres saber de qué denominación vienen. Pero dice, fíjese que no estamos, ¿no? O el chiste aquello que le dices al niño, dile que mi mamá, no está mi mamá, ¿no? O sea, oye, déjame desayunar, yo estoy bien con, ¿no? ¿Y qué tal si no? ¿No? ¿Y qué tal si no? Y no lo digo por dejar pasar a nadie, al contrario, precisamente en el respeto. Porque los seres humanos, y creo que la obra de Jesús lo aborda de manera genial, ¿no? Cuando habla inclusive o revisa la validez del testimonio del milagro, ¿no? Por ejemplo, San Juan Pablo II fue canonizado después de que se testimoniaron milagros atribuidos al Papa y al día de hoy es venerado como santo en la Iglesia Católica. Y todos los santos pasan por ese proceso. Pero también qué tanto es la validez de aquel que cree haber visto lo que cree. Más allá de la experiencia o de la beatificación, la santificación ahora de Juan Pablo II, podemos revisar en la historia moderna que muchas de las religiones iniciadas por nuestros hermanos tocapuertas, ¿no? Fueron iniciadas por alguien que refiere una experiencia mística, como haber visto a Dios, como haber escuchado una voz, como haber recibido una revelación, ¿no? Y él tuvo un dicho que también según Lacan habría que revisar desde otro enfoque, ¿no? Esa experiencia espiritual o mística personal que ahora transmite a otros y ese otro en algún momento dado le cree, ¿no? Dice, muy bien, o sea, yo creo que esta persona trae un mensaje importante para mí de parte de Dios. En cuestiones psicoanalíticas diríamos que la validez de este testimonio que yo estoy dando viene desde mi inconsciente, no me estás diciendo aquello que yo quiero escuchar o estás planteando respuestas a cosas que yo estaba esperando acá y por ti me voy a enganchar. Más allá de ello, ¿no? Como este tema es común a tantas culturas, a tantas religiones, encontramos que muchas experiencias espirituales hoy en la vida son lideradas desde ese punto de vista. ¿Y qué tal si no? Yo decidí creer en esta en algún momento, o además simplemente esta es la que a mí me hace bien, me satisface. Déjeme desayunar, por favor. Ya Margarita hizo los huevitos, los frijolitos fritos, le puso quesito así, y yo estoy bien en donde estoy, ¿no? Se acabaría el intento de colonización clerical, hablando de decolonización. Pero si lo hablo de esta manera tan coloquial o tan, no sé cómo le quiera llamar, es precisamente tan informal, es para llevarnos al siguiente punto. Revisemos lo que está pasando en Israel y Palestina.
Revisemos a un Benjamín Netanyahu que al segundo día de bombardear y está matando miles de gentes, simplemente se permitió decirle a su pueblo, es una guerra santa. Y esto no va a parar por órdenes del Señor hasta que acabemos con Hamás, hasta que el último haya sido eliminado. Y en aras de esta seguridad de que yo, Netanyahu, que no sea este señor que le haga especial ante los ojos del Dios, de su Dios o de lo que sea, en aras de esto estoy aniquilando miles de personas, en su mayoría mujeres, niños, ancianos, que no tienen una defensa, que no tienen millones de desplazados, ¿no? Y de repente te encuentras en las paradojas del destino, que el pueblo de Israel o la nación de Israel fue creada después de la Segunda Guerra Mundial, después de que un Adolfo Hitler y sus aliados intentaron exterminarlos, ¿no? Cuando en algún momento alguien dijo, hay que acabar con todos los judíos, son una raza inferior, son una raza que no, y además por su sistema de vida y creencias no tienen lugar en el mundo, ¡pum! ¿No? Y fueron años de guerra, y si no hubiera sido por la intervención de la OTAN, lo que hoy es la OTAN y los Estados Unidos, no se hubieran salvado. Sin embargo, hoy replican con mucha mayor crueldad los métodos que a ellos les fueron aplicados. Cuando iniciaba la guerra de Ucrania, veíamos los ataques de las tropas rusas a una nación indefensa, descalificábamos eso como crueldad, como un acto inhumano, viola todas las leyes internacionales y convenios sobre la guerra. Sin embargo, hoy sucede lo mismo en Palestina y están acabando con miles de mujeres, niños, ancianos y nadie dice nada, porque lo está haciendo alguien a quien sostenemos como aliado. Yo no tengo una postura política propia respecto a ello, lo que sí tengo que decir es que tendría que ser diferente. ¿Y qué tal si la experiencia sagrada de vida, de creencias de los palestinos sí tiene lugar en este mundo? ¿Y qué tal si nosotros los israelitas no fuéramos el pueblo elegido de Dios o de todos los dioses en que la gente cree en el mundo? ¿Y qué tal si, y por eso decía, Ernesto lo dijo muy bien y también Edgardo, ¿no? Se construye aquí con punto central la noción del diálogo. Porque, ¿y qué tal si no? Entonces yo puedo asimilar o puedo establecer que mi saber no es absoluto para toda la humanidad. Y como mi saber y mi creencia no es absoluto para toda la humanidad, creo que se puede encontrar un punto de negociación en el que tu creencia, tu realidad, tu concepción del mundo tenga un espacio y la mía también. Entonces los dos con respeto podamos convivir hacia adelante. Nosotros aquí en México de nivel coloquial y muy amablemente lo hacemos no abriendo la puerta, ¿verdad? Les hacemos y nos hacemos un favor no abriendo la puerta porque decimos, bueno, te respeto lo que crees, déjame a mí y sigue, ¿no? Pero yo sí creo que en el asumir y entender estas cosas, sin el que hoy se hable de una postura filosófica, religiosa u otra, lo pongo como ejemplo, ¿no? Pero podría llevarnos en lo general a establecer este espacio en el que yo pueda asumir que la duda existe, que la falta de certeza o de saber absoluto en aquello en lo que yo creo y sostengo mi mundo es aplicable para todos los seres humanos. Si no fuera así, no podríamos explicarnos de que del otro lado del mundo, en estos momentos o en su debido uso horario, habrá personas adorando a Buda, a Krishna, a Shiva o a cualquier otra deidad. Porque los seres humanos antropológicamente tendemos a la búsqueda de esta conexión y creencia. Hemos tratado de explicar el mundo, cómo se creó y cómo llegó hasta acá, ¿no? Pero ha sucedido de muchas maneras alrededor del mundo. Entonces, que podamos en este sentido abogar por la tolerancia. La tolerancia en el entendimiento de que mientras no haya, y seguramente en ese tema no lo va a haber, una verdad absoluta, no tendría yo por qué tratar de obligar a alguien a creer o no creer, ¿no? O a creer en la Virgen o a criticar. Yo por ahí para el 12 de diciembre publiqué un breve post así, rapidín, ¿no? Y donde yo establecía eso, yo decía, yo no creo en lo mismo que tú, pero celebro tu fe y la respeto. Y con palabras más, palabras menos decía, felicito y que las personas hoy celebren su creencia y que hoy se pueda hacer y solicito que todos los demás lo hagamos con respeto, ¿no? Porque también de repente uno se cansa, ¿no? De ver la descalificación de otras personas hacia ciertas celebraciones, ¿no? Y que van allá por todos lados en el mundo. Entonces, me asombró la manera en que esta publicación se viralizó. Pero no lo hacía yo desde un absolutismo, ni desde decir, estás obligado a creer en lo que yo creo, no. Eres libre de creer en lo que tú creas y voy a respetar siempre tu derecho. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos está
consagrado y en todas las del mundo la libertad de creencias. Y ahí cabe Jesús Castañeda con esta obra, la libertad de creencias, de creer, culto y adoración. Sí, él no escribió con un tono metafísico religioso, pero abre una puerta al diálogo que, como decíamos, aunque está en otro terreno, se inserta en la realidad de todas las personas. Por cuestiones de este tipo se han iniciado conflictos, guerras, y el día de hoy se está dando o tratando de validar una de las más crueles, ¿no? Simplemente la última vez que platicaba yo con Jesús de esto, hace algunos meses, creo, un mes y medio por lo menos, le decía, ¿no? La guerra en Palestina, ni siquiera guerra, el ataque, el exterminio palestino, había matado en el primer mes de guerra más personas que la de Ucrania en 2 años. Pero de eso no se habla, ¿no? O sea, imagínate qué trágico este número, ¿no? Más personas muertas en un mes aquí y personas que no tienen ni defensa, ni ejército, ni armamento, que los que han muerto allá durante 2 años en una guerra con 2 países con un gran soporte armamentista. El asumir que yo no puedo estar en lo cierto, sin embargo puedo creer en él, es lo que hace posible la vida, según Lacan. Lo que hace posible que vivamos en este terreno de lo simbólico es el decir, bueno, tengo un sistema de creencias y de conocimientos que me permite operar, relacionarme y convivir. Bueno, respetemos este mismo espacio en todas las personas y entonces no habrá necesidad de... La ciencia como ciencia sí buscará siempre la comprobación y eso está bien. No se deja de lado. La ciencia como ciencia buscará siempre la demostración, no solamente mediante la lógica o la matemática, como muy bien Edgardo, me encanta escuchar a Edgardo cuando toca sus temas, y es un espacio, ¿no? Pero también la ciencia debe dejar este otro de que, ¿y qué tal si no? Y me encantó cuando Edgardo dijo, ¿no? Y entonces puede pasar que un matemático decida no probar o no intentar probar, ¿no? Porque a lo mejor el resultado que voy a obtener no es el que yo pretendo o el que me conviene y mejor no toco ese tema. Bueno, asumamos esa postura lógica, formal, matemática de Edgardo también, para no intentar desafiar la creencia o la asunción del otro, que pudiera meternos en más problemas de los que nos podría resolver. Sinceramente, disfruté mucho leyendo la obra del doctor Castañeda. Te felicito, si me lo dejas decir así como hermano, como amigo, porque creas un espacio para el análisis epistémico de todos los sistemas de conocimiento que vamos construyendo los seres humanos y planteas ahí en el centro ese espacio para la creencia y la duda. Y te decía yo ya en el marco de la nueva escuela mexicana, inclusive para el de los saberes, ¿no? Saber intuitivo, experiencial del mundo, que no podría ser demostrado, que no podría aplicarse del método científico tal cual para establecerlo en un libro de ciencia. Y sin embargo, funciona. No le digas al campesino que su manera de observar la luna, las estrellas, oler la humedad del mundo no sirve, porque entonces lo deja sin nada. Dejar a un campesino que no es ingeniero agrónomo sin la capacidad desarrollada por sus ancestros de avanzar, cultivar y sostener su vida, su campo, su ecosistema y su familia, sería dejarlo sin nada, como dice Edgardo. Entonces, mejor trato de no probarlo. Lo que sí hemos visto, por ejemplo, es lo contrario, que universidades como Chapingo y otras han hecho investigación para tratar de vincular y dar un soporte científico a estos métodos experienciales. Ya preguntan dónde se puede adquirir el libro, le estamos haciendo buen comercial. El maestro Jesús va a poner acá en los comentarios seguramente o en el chat esta cuestión, pero sí, gracias Margarita por preguntar. Sinceramente, es una obra que vale la pena leer desde mi punto de vista, pero más allá de ello, difundir para aquellos que se dedican a la academia, a la ciencia formal, es válido tratar de universalizar, crear un absoluto y establecer verdades absolutas. Para todos los demás, nos convendría conservar el espacio de la no certeza absoluta y decir, tengo la libertad y el derecho de asumir la vida, mi pedagogía, mi práctica, ¿no? Nadie está obligado a ser kleniano, ni sí, porque de repente encuentras estas diferentes discusiones en las escuelas, ¿no? Nadie está obligado a ser freiriano, ¿no? Aunque tenga un plan de estudios como un marco contextual general, nadie está obligado lo hago yo, porque lo he probado, porque lo he practicado y me funciona. Creo en este método, ¿no? Hay esos espacios y creo que la obra del doctor Castañeda deja mucho ahí. Ya del otro campo que te decía, bueno, Edgardo me preguntaba de estos temas lacanianos, le digo, habría que entrarle con otras cuestiones, porque entonces la duda también llevada a lo patológico nos mete en problemas.
Y de ahí planteaba en alguna ocasión Freud, ¿no? La duda patológica de la neurótica, de aquella que le dice al esposo, es que estoy segura que me engañas. Estoy segura que y no hay pruebas, no hay nada, pero ella está segura, está segura, está segura, ¿no? Y entonces crea esta neurosis donde tiene que estar pendiente de a qué hora entras, a qué hora sales, a quién enviaste el mensaje. En el mundo moderno se traduce en quiero ver tu WhatsApp, deja ver quién te escribió, deja ver la última conexión. Y aparecieron en esto de las dudas y la patología también, aparecieron, mira, aplicaciones tramposas para esconde tu WhatsApp, métele contraseña o evita que se vean las dos palomitas de que ya lo leíste o evita y entonces la duda llevada a lo patológico mete en problemas, ¿no? Porque decía también Freud y por ahí Carmen Tinajero que decía, bueno, cuando esta duda patológica empieza a aventar una carga inconsciente al otro, dice, lo va a estar presionando hasta que, ¿sabes qué? La va a engañar. Cuando él en un principio ni siquiera hubiera pensado jamás, ¿no? Pero la duda patológica puesta como mecanismo motivacional, ¿no? Y o decía en otro momento también, ya está hablando de estudios de relaciones, psicología y demás, dice, aquella mujer que en la neurosis le dice al marido, yo te aguanto todo. Mira, Miguel, puedes llegar borracho, puedes llegar a las 2 de la mañana, yo te aguanto todo. De repente hasta te lavo el bilé que traes aquí en el pero no me pegues. Porque el día que tú me toques, ese día sí me voy. Y ante cada conflicto, ante cada discusión marital, se va hablando de esta cuestión, ¿no? Se va hablando de esta cuestión. Y dice, y de repente un buen día, Miguel fuera de sí, pero en su inconsciente, muy decidido a probar ese límite, a trascenderlo, ¿no? En una vez que se voltea y por así como que la avienta, ¿no? Y entonces, ¿qué? ¿Lo dejó o no lo dejó? Les voy a dejar con esa duda. Pero la duda patológica también crea problemas. Creo que es importante el que nos planteemos la posibilidad de dialogar, de escuchar y de respetar. Si algo me queda a mí de esta obra es, habiendo tantos métodos o tantos estudios epistémicos sobre la teoría del conocimiento y la manera en que los seres humanos lo asimilamos, y que en todos ellos siempre queda un espacio para la no absolutez, aprendamos a dialogar. Se me hace muy interesante y me estaré comunicando, doctor Castañeda, para organizar un conversatorio donde nuestros alumnos tengan la posibilidad, y digo de todos los campus, de revisar por lo menos un resumen de su obra y llevar a cabo un conversatorio para empezar con quienes ahorita han participado. Me encantaría el doctor Ernesto, por supuesto, Edgardo, usted, y quizá un par de compañeros más, para que de diferentes ópticas vayamos construyendo esta parte de abramos espacios al diálogo. Nadie está obligado a hacer ni a pensar como yo lo creo, y habrá siempre por ahí un espacio en que la verdad no absoluta también nos permite funcionar. Gracias, Jesús, por su invitación y quedo a la orden. Muchísimas gracias, maestro Felipe. Como siempre, un gran placer poderle escuchar. Agradezco mucho que nos acompañe en este domingo. Y bueno, justamente con la participación del maestro Felipe, concluimos esta jornada de celebración del Día Mundial de la Lógica, organizado a través justamente del Consejo del Centro Internacional de Ciencias Sociales, Filosofía y Humanidades de la UNESCO, la Academia Mexicana de Lógica, la Escuela Normal de las Huastecas, la Red Iberoamericana de Academias de Investigación y el Centro de Investigación y Enseñanza de las Matemáticas. Agradezco ampliamente al maestro Felipe Rincón, al maestro Edgardo Olmedo, al doctor Ernesto Rodríguez Moncada, que generosamente nos han acompañado esta mañana, y desde luego a cada uno de los participantes, de los asistentes, que generosamente han participado, han escuchado, han contribuido a enriquecer esta discusión. Ha sido un gran honor estar con ustedes esta mañana y agradecemos a todos y a cada uno de ustedes su valiosa participación. El libro de Epistemología, Conocimiento y Creencias está disponible ya en Amazon Books, ahí pueden encontrarlo. Y los comentarios derivados de esta presentación van a aparecer en los próximos días en justamente la página de la UNESCO que corresponde al Día Mundial de la Lógica,
insertados justamente en la sección de este evento. Al principio de esta sesión comentamos que había una página de la UNESCO donde se llevó a cabo la organización de los programas académicos alrededor de todo el mundo para celebrar esta semana el Día Mundial de la Lógica, y en la sección de México, particularmente la sección que hemos llamado Lógica, Conocimiento y Creencias, aparecerán por ahí los comentarios que cada uno de las personas que el día de hoy se han reunido habrán podido manifestar. Les agradecemos a todos y a cada uno de ustedes su participación, y finalmente nos permitimos